Hola, amigos. Hoy vamos a seguir con la serie sobre el libro Mi Sistema. Vamos a empezar el análisis del capítulo 3, titulado La séptima y octava filas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para que continuemos con la lectura y el análisis de este libro y disfrutando también de otros videos. Ahora Ninsoitz empieza recordándonos que en el capítulo anterior se mencionó que el objetivo lógico de las operaciones de una columna era la penetración en el campo enemigo y llegar a la séptima u octava filas. Ahora nos dice que los ejemplos que había dado tenían la mira de ser educativos, aunque no siempre se presentaban así. La mayoría de las veces la ocupación de la séptima fila se realiza en el final. En este sentido nos dice que la ocupación de la séptima u octava fila debe considerarse como una ventaja del final de la partida, aunque en el medio juego puedan definirse varias partidas debido a la ocupación de estas columnas. También nos dice que, de todas formas, sobre todo para el principiante, recomienda infiltrarse cuanto antes en la base enemiga y que si el jugador encuentra que, cuando ha colocado una torre en séptima u octava fila, esa torre no logra cumplir ningún objetivo, no por eso de desanimarse. Nos enseña entonces que las operaciones en la séptima y octava filas no son solamente un instrumento para dar mate, sino también un arma que puede ser ventajosa en los finales. Acá nos recalca un punto muy importante. Nimzowitz dice que es absolutamente necesario, desde el inicio, determinar un objetivo de ataque. Nos dice que es importante no estar cambiando los objetivos. Nos recuerda que el ataque en la séptima octava filas puede dirigirse contra una casilla o contra una pieza, lo importante es elegir un punto de ataque. El autor da entonces el primer ejemplo en la posición que podemos ver. Las blancas han elegido, como punto de ataque, el peón de C7. Nos muestra que las negras pueden jugar entonces torre C8 y de esta forma, tanto el ataque como la defensa quedan equilibrados. Nos dice que si queremos alterar el equilibrio sobre el punto que fijamos de ataque, podemos conseguirlo solamente con la marcha del rey. Luego dice entonces que es importante buscar alterar el equilibrio a favor del atacante y nos da otro ejemplo. Esta posición es una modificación de la anterior en la que hay un caballo en G6 y un alfil en E1. La forma en la que podríamos alterar el equilibrio sería usando el alfil, jugando alfil G3. Nos da otra opción. Si las blancas tuvieran el alfil en F1, entonces la forma de alterar el equilibrio sería jugar alfil A6. ¿Con eso diezmamos las defensas del enemigo? Seguimos modificando la posición. En este ejemplo vemos que ahora ya no hay un alfil sino una torre y se compensa la posición faltando el peón de la columna H de las blancas. En esta posición volvemos a escoger el peón C7 como punto de ataque para facilitar la tarea. Nos recomienda hacer un cambio de torres con torre de 8 jaque seguido de torre por D8, torre por D8 jaque, caballo F8, entonces buscamos el retorno a la séptima fila con torre C8, C5 y torre C7. Pasamos al siguiente ejemplo. En esta posición las blancas eligen la casilla H7 como objetivo del ataque, pues en este sitio se vislumbra la posibilidad de un rodeo mortal. Se juega entonces torre H6 de las negras, caballo F5, torre H5, G4, torre por H3 jaque, rey G2, torre por B3, torre H7 jaque. Las blancas entonces han conseguido su propósito. El defensor, que era la torre negra, ha tenido que huir y las blancas conquistaron la casilla que estaban buscando y además darán mate con las jugadas rey G8, torre C, G7 jaque, rey F8, torre H8 mate. Con este ejemplo Nimzowitz nos muestra la idea del ataque concéntrico contra una casilla determinada que pertenece a la séptima fila y nos da la siguiente regla. Al punto de ataque debe atacársele por la espalda con la torre y nos da el siguiente ejemplo. Si la torre ataca al peón y el peón se mueve, lo correcto no es hacer un ataque lateral desde la quinta fila, como sería torre C5, sino que lo correcto es hacer un ataque por la espalda con torre B7. Nos explica entonces que el ataque lateral no conviene por estas razones. La primera razón es que la séptima fila debe ocuparse todo el tiempo que sea posible,
pues así surgen nuevos puntos de ataque. La segunda razón es que el rodeo es la forma más fuerte de ataque, y nos explica que los ataques, en orden creciente de fortaleza, son el ataque frontal, el ataque lateral, y de mayor fuerza el ataque por rodeo. Entonces el rodeo es la forma más fuerte de ataque, pues, mediante el rodeo, se obliga al enemigo a efectuar lances forzados de defensa. La tercera razón es que el ataque lateral permite al defensor una defensa más cómoda. Pasamos entonces a otro ejemplo. Como ya nos había explicado Nimzowitz, siempre es necesario antes de iniciar el ataque, escoger un punto de ataque. Para el ejemplo escogeremos la casilla G7 como punto de ataque, así que las blancas buscan acumular sus fuerzas jugando caballo G3, A3, caballo F5, A2, dama E5 amenazando mate, y las negras juegan A1 y coronan dama. Entonces después de la coronación vemos que la dama, recién coronada, defiende también el punto G7, por lo que las blancas pierden. Podemos concluir entonces que el error estuvo en la elección del punto de ataque. El punto de ataque correcto es H7, pero su conquista se logra solamente con un ataque revolucionario. Volvemos entonces a la posición inicial y después de caballo F6, jaque por F6, dama E6 jaque, rey H8, dama E7 las blancas ganan. También se gana en caso de que en la primera jugada las negras no tomen el caballo sino respondan rey H8, dama por H6 jaque, G por H6, torre H7 mate, dando mate en el punto de ataque elegido. Este ejemplo nos muestra el ataque revolucionario en la séptima fila, el peón es eliminado violentamente para prolongar la acción de la séptima fila. Pasamos entonces al siguiente ejemplo. Al observar la posición, nos damos cuenta de que para las blancas es difícil atacar G7 porque si juegan torre E7, amenazando doblar las torres en la séptima fila, las negras responden torre C8 y no se puede seguir el ataque. O si las blancas juegan torre 1, C4, para obstruir la defensa de la dama sobre F7 y colocar su dama en la séptima fila, las negras juegan torre F8 y se han defendido. Lo correcto es entonces tomar el punto con un ataque revolucionario mediante las jugadas torre por G7 jaque, tomando como punto de ataque H7, rey por G7, torre C7 jaque, rey H8, dama por H7 mate. El sacrificio de la torre en G7 da como resultado la prolongación de la acción en la séptima fila hasta H7. Si las negras hubieran jugado en su segundo movimiento rey F8, se gana con dama por H7, dama E6, dama H8 jaque, dama G8, dama por F6 jaque, rey E8, dama E7 mate. Aunque las blancas también tienen otra forma de jugar un poco más precisa en vez de tomar el peón de H7 y es jugando dama H6 jaque, rey E8, dama E3 jaque, rey F8, dama E7 jaque, ocupando la séptima fila con resonancia, rey G8 y dama G7 mate. Nimzowitz desea entonces hacer un comentario en la maniobra escrita y nos dice que esta maniobra es típica para impedir la llegada de refuerzos enemigos, por lo que nos da otro ejemplo. En esta posición las blancas deben tomar el caballo y al mismo tiempo deben dar jaque. Lo logran mediante las jugadas dama G4 jaque, rey H7, dama H3 jaque, rey G7, dama G2 jaque, rey H6, dama por H1 jaque. Avanzamos entonces al siguiente ejemplo. En esta posición el punto ataque es E7. Nos explica entonces que, si pretendemos alcanzar el punto de ataque mediante dama H4, perdemos luego de 3 jaque, rey C1, torre A1 mate. Y si buscamos alcanzarlo mediante dama F2 jaque, rey E8, dama por C5, también perdemos luego del avance del peón E de las negras. Nos muestra entonces que lo correcto es aplicar la maniobra que habíamos aprendido jugando dama F1 jaque, rey E8, dama B5 jaque, rey F8, dama por C5 jaque, rey E8 y dama E7 mate.
El autor nos explica entonces que otra forma de plantear el problema sería que las blancas deben ocupar la casilla C5 dando al mismo tiempo jaque y al final terminan dando mate en el punto de ataque escogido. Nimzowitsch continúa entonces con la descripción de lo que él llama los 5 casos especiales en la séptima fila. El primero de ellos es la séptima fila absoluta y los peones libres. El segundo habla de las torres dobladas que mantienen el jaque continuo. El tercero es la maquinilla para hacer tablas con torre y caballo. El cuarto es el jaque doble en la séptima fila. Y el quinto es el juego combinado en la séptima y octava filas, o rodeo de la esquina. Explica entonces el concepto de séptima fila absoluta. Nos dice que la séptima fila absoluta es la séptima fila que encierra al rey enemigo y nos da el siguiente ejemplo. Aquí vemos como el rey está atrapado debido a la acción de la torre sobre la séptima fila. Nos dice sin embargo que, si el peón no estuviera en F6, sino en F7, ya no sería séptima fila absoluta pues la acción de la torre sobre la fila se ve obstruida por el peón y el rey no está atrapado, puede salir. Vamos a ver entonces cada caso con detalle. Con respecto al primer caso, nos dice que la séptima fila absoluta y los peones libres avanzados ganan casi siempre. Nos da entonces el siguiente ejemplo. Las blancas juegan B7 y las negras no pueden impedir torre C7, seguido de torre C8 jaque, o la coronación del peón sin sacrificar la torre. Por ejemplo, después de B7, sigue rey G8, torre C7, rey F8, torre C8, rey E7, B8 coronan dama. Sin embargo, si no hubiera habido séptima fila absoluta y el rey se encontrará en G6, la partida habría terminado en tablas. Veamos qué pasaría en ese caso en el siguiente ejemplo. Vemos que como no hay séptima fila absoluta, las blancas no pueden dar jaque al mismo tiempo que colocan su torre en la octava fila, por lo que no pueden coronar. Veamos las jugadas B7, rey F6, torre E7, torre H8 jaque, rey G2, rey E6, torre H7, torre E8, rey F3, rey D6. Y el rey y la torre alcanzan al peón, igualando el material por lo que es tablas. Continuamos con otro ejemplo. Aquí vemos que la partida se define después de las jugadas dama por H3 jaque, torre H6, dama por H6 jaque, G por H6, porque la séptima fila se convirtió en absoluta y hay un peón avanzado. Si el peón de la columna G se hubiera quedado en su sitio, las negras podrían jugar rey H7, por lo que no sería una séptima fila absoluta, y la partida podría terminar en tablas. En este ejemplo vemos que, después de que el peón tome la dama, las blancas juegan B6, torre B2, B7, rey G8, torre A8 jaque, rey F7, B8 corona dama, torre por B8, torre por B8. Ganan las blancas. Continuamos con otro ejemplo que se dio en una partida jugada entre Tarrasch y Laskar en 1918. En los comentarios Laskar dijo que se ganaba con torre A2 jaque, rey G1, quedando en la séptima fila absoluta, A5, torre por G7, A4, torre G6, A3, torre por F6, torre B2. Las blancas pueden intentar mitigar el efecto en la séptima fila absoluta su segunda jugada moviendo el rey a E1, continuando la partida con A5, rey D1, A4, rey C1, A3, rey B1, aunque las negras, jugando con precisión pueden ganar. Veremos ahora el segundo caso, las tablas por jaque continuo. En la posición que vemos en el diagrama, notamos que las blancas están en peligro. Así que lo mejor que pueden hacer es buscar las tablas. Ahora, las blancas pueden equivocarse si juegan, por ejemplo, torre D, E7 jaque, rey D8, torre E7 jaque, rey C8, torre C7 jaque, rey B8 y las blancas ya no tienen jaques adecuados y pierden. En la posición inicial las blancas entonces mejor juegan torre F, E7 jaque, rey F8, torre F7 jaque, rey G8, torre G7 jaque, rey H8. En este punto las blancas deben evitar torre G1,
pues las negras igual ganan con torre F2 jaque. Se sigue entonces torre H7 jaque, y después de rey G8, hay que tener mucho cuidado con dar jaque con la torre equivocada, pues si torre de G7 jaque el rey escapa de nuevo a la otra esquina y las blancas pierden. Debe seguirse con torre H7 jaque, rey H8, torre H7 jaque, rey G8, obteniendo así las tablas. Nimzowitsch entonces establece dos conclusiones. La primera es que no siempre es conveniente variar, teniendo en cuenta que para las tablas sería mejor dar jaque solo con una de las dos torres. La otra conclusión es que cuando una torre constituye un buen guardián no conviene cambiarlo sin motivos para ello. Seguimos entonces con el tercer caso, que es el mecanismo de tablas con torre y caballo. Nimzowitsch nos dice que jugar primero caballo H7 jaque falla, debido a que, después de rey E8, caballo F6 jaque, el rey se escapa al flanco de dama, aunque juguemos torre E7 jaque, rey C8 y las blancas pierden. Entonces la jugada correcta es primero torre E7, que garantiza el contacto estratégico entre torre y caballo. Así, aunque las negras coronen, las blancas tienen las tablas mediante las jugadas de 1 corona dama, caballo H7 jaque, rey G8, caballo F6 jaque, rey F8, caballo H7 jaque, rey G8, caballo F6 jaque y rey F8, con tablas por repetición de jugadas. Tengamos en cuenta que durante estas maniobras las negras también pueden equivocarse si, en algún momento, se van hacia la esquina, pues reciben mate, como vemos si rey H8, torre H7 mate. Ahora, si modificamos un poco la posición y colocamos una torre en C8, vemos que si las blancas juegan torre E7 pierden, después de torre C6, pues el caballo no puede ejercer los jaques para las tablas. Sin embargo, analizando la posición, nos damos cuenta de que no es necesario que las blancas jueguen torre E7, pues la propia torre negra impide que el rey escape y se puede jugar tranquilamente caballo H7 jaque, rey E8, caballo F6 jaque, rey F8 consiguiendo tablas como en el ejemplo anterior, o incluso también se pueden equivocar acá las negras jugando rey D8 y torre E7 mate. Continuamos con el estudio del cuarto caso, que Nimzowitsch considera muy sencillo pero imprescindible para poder tratar el quinto caso. Este corresponde a una maniobra de ataque por la que el rey tiene que salir del rincón y luego se produce un jaque con ataque simultáneo a otra pieza. En esta posición vemos que, después de las jugadas torre H7 jaque, rey G8, torre a G7, rey F8, torre F7 jaque, las blancas han dado jaque y están amenazando de forma simultánea al alfil que estaba lejos. Nimzowitsch destaca que, para poder realizar esta maniobra, es necesario que la torre que queda esté defendida. Como vemos en el ejemplo, el peón defiende la torre de H7, lo que le permite a la torre de la columna F alejarse para tomar la pieza. Nimzowitsch también destaca la capacidad que tienen las torres para sacar al rey de la esquina hasta la columna de alfil. Pasamos entonces al quinto caso. En la posición que vemos en el diagrama, las blancas han alejado al rey de la esquina, llegando a lo que llamaremos la posición inicial. Aquí, las blancas pueden ocupar la octava fila con jaque de la torre en la columna H. Al movimiento que hacen las torres, para pasar de un flanco al otro, sacando al rey de la esquina, para luego pasar a octava fila, lo llamaremos rodeo. El análisis de esta posición nos muestra las dos torres dispuestas a dar un rodeo y al rey que mantiene contacto con la torre evitando el mate. De esto Nimzowitsch nos dice que hay una regla, y es que el rey que tiene la amenaza de ser rodeado debe mantener contacto con la torre que esté más cerca de él, el mayor tiempo posible, mientras que en las torres que están atacando deben tratar de desprenderse del contacto, pero conservando la posición. En esto también el rey busca mantenerse cerca de la esquina y las torres deben obligarlo a salir mediante la maniobra descrita. Ahora, el ejemplo que dimos es un esquema, pero las posiciones reales son más complicadas. Para entenderlas mejor, Nimzowitsch nos dice que el rodeo le permite al bando atacante tres tipos de una maniobra.
La primera es ganar material, la segunda es la ruptura del contacto entre la torre y el rey, la tercera manera es la combinación de ganancias de tiempo. Analicemos entonces la primera maniobra. Acá se juega torre H7 jaque, rey G8, torre a G7 jaque, rey F8, torre H8 jaque y toman la dama. Acá vimos cómo las torres logran sacar al rey de la esquina, lo rodean y luego se gana material tomando la dama. Como ya hemos hablado de la ganancia de material en el ejemplo, vamos a hablar de la segunda maniobra sobre la ruptura del contacto entre torre y rey. Sobre la segunda maniobra es importante romper el contacto defendiendo la torre que está en la columna G. Se puede defender con un caballo o con un peón o con cualquier otra pieza. O sencillamente, se puede alejar al rey para evitar que haga contacto con esta torre usando otras piezas que en jaque. En la posición del ejemplo las blancas juegan alfil B4 jaque, rey 8, y las blancas quedan en condiciones de dar el golpe mortal con torre H8 mate. Si hacemos el ejercicio con un peón en la casilla E6, el juego seguiría con E7 jaque, rey E8, torre H8 jaque, rey D7, E8 corona dama y jaque. Después de esto pronto vendrá el mate. Continuamos con el siguiente ejemplo donde las blancas pueden llegar a la posición inicial que escribimos en el caso quinto jugando torre G7 jaque, rey F8, torre H7 amenazando mate, rey G8, torre C, G7 jaque, rey F8. Aquí las blancas pueden equivocarse tratando de traer el caballo por la casilla F2, jugando caballo F2 a lo que las negras responden alfil E2 y el caballo no puede ayudar en el ataque. Entonces el movimiento correcto del caballo sería en la jugada anterior caballo G5 y, luego de F por G5, las blancas juegan F6, defienden la torre y están listas para el mate con torre H8. En caso de que las negras no tomaran el caballo, sino que jugaran D4, se sigue caballo 6 jaque forzando alfil por E6, F por E6 y las blancas pueden usar el peón de E para sacar al rey de la esquina. Por ejemplo, luego de E3, E7 jaque, rey E8, torre H8 jaque, rey D7, E8 corona dama. La otra opción que tenían las negras era en vez de jugar D3, jugaban torre 8, y luego E7 jaque, torre por E7 y las blancas ganan fácilmente, aunque las negras tengan peones avanzados. Ahora analizamos la tercera maniobra que consiste en la combinación de ganancias de tiempo. En esta posición jugamos torre H7 jaque, rey G8, torre F, G7 jaque, rey F8. Llegando las blancas a la posición básica. Pero las maniobras 1 y 2, descritas anteriormente no se pueden hacer pues no se puede defender a las torres con otras piezas. Entonces la tercera maniobra consiste en amenazar mate, alejándose, pero conquistando material. Siguiendo las jugadas torre por D7 jaque, que amenaza mate en H8, por lo que el rey debe retomar el contacto con la torre y juega rey G8, a lo que respondemos con otro jaque con torre de G7 jaque, rey F8, torre por C7, renovando la amenaza de mate en la esquina. Entonces el rey se ve obligado, nuevamente, a volver al contacto con la torre y repetimos la maniobra una y otra vez ganando tiempo mediante rey G8, torre C, G7 jaque, rey F8, torre por B7, rey G8, torre B, G7 jaque, rey F8, torre por A7, torre por A7, torre por A7 conquistando el peón de A2 que estaba próximo a coronar y ganando la partida. Entonces, en resumen, la tercera maniobra consiste en volver a la posición base en diferentes momentos, mediante la amenaza de mate, ganando así tiempos. Como síntesis, el caso quinto implica forzar la llamada posición inicial y luego elegir entre alguna de las tres maniobras que nos permiten sacar provecho de esta posición. Recordemos que las maniobras serían la ganancia material, la ruptura de contacto entre la torre y el rey y las ganancias de tiempo. Vamos entonces con los ejemplos finales del capítulo. La posición que vemos en el diagrama corresponde
a la jugada 50 de una partida jugada entre Nimzowitz y Bernstein en 1912. Las negras jugaron torre F8, con la idea de avanzar el peón F y reducir el material, a lo que Nimzowitz jugó torre por B4 y después de F6 las blancas buscaron una posición con séptima fila absoluta y peón libre, por lo que jugaron alfil C5, torre C8. La opción torre F7 no era adecuada, pues seguiría torre B7, torre por B7, A por B7 jaque, rey por B7 y E por F6 y las blancas coronan. Por lo que después de torre C8 de las negras, Nimzowitz siguió con E por F6, y después de torre por C5, jugó F7 estableciendo el peón libre, continúan torre C8, torre B7, apareciendo la séptima fila absoluta, entonces jugaron alfil D3, torre 7, alfil B5 para cubrir E8, rey F4. Evitando el error torre E8, pues seguía alfil por E8, F8 corona dama, alfil C6 jaque, perdiendo la dama y la partida. Después de la jugada rey F4, siguió torre H8, H7, alfil A4, rey E5, alfil B5, rey F6, E5, rey G7 y las negras abandonan. Bueno, con el esquema sobre la séptima y octava fila concluimos el tercer capítulo del libro. A este capítulo en especial, lo considero muy importante e instructivo, espero que lo hayan disfrutado, así como yo, pues contiene bastantes conceptos teóricos, pero repasar los conceptos hará más fácil aprenderlos e integrarlos. Por ahora me despido, les envío un saludo, nos vemos en un próximo video y no olviden hacer a alguien feliz hoy. Bendiciones.